Hola, un inmenso abrazote para todos mis almitas bellas y les deseo una muy feliz y bendecida semana como siempre. El día de hoy voy a responder a este comentario que nos deja esta DM, entonces nos comparte lo siguiente. Hola Natalia, ¿cómo se empodera un DM en su lado más espiritual y en amor propio? Porque a mí me hace mucha falta, porque mi DF ahora no existo para ella y además tiene pareja. Entonces, acá, almitas bellas, pues antes de responder a este comentario, que lo voy a responder desde dos posiciones que pues considero las más relevantes porque no me voy a extender tanto en los videos. Entonces esas dos posiciones van a ser una desde lo que está sucediendo a nivel de despertar masivo en el sagrado masculino y la otra entonces la parte de empoderamiento de lo que hace alusión pues entonces en un sagrado masculino y en un sagrado femenino. Entonces, para empezar, almitas bellas, recordemos que el año pasado, el 2024, fue un año que nos llevó prácticamente a soltar todo lo que ya no hacía parte de nuestra energía, de nuestra vibración, una energía que nos llevaba a movernos en qué? En niveles de amor propio, de merecimiento, de autocuidado, de valoración del otro, de los otros, de mí mismo, de dejarlas, digamos, esas posiciones donde nos aferrábamos a lo que ya no tenía que seguir haciendo parte de nuestra vida, de nuestra historia laboral, sentimental, familiar, social, a nivel de amistades, lo que también entonces se trabajaba desde una posición de abuso, abuso de poder, abuso psicológico, abuso emocional. Entonces el 2024 precisamente fue un año que nos había llevado a trabajarnos y nos arrastró pues a interiorizar esa energía en cada uno de nosotros. Entonces por eso es que el 2025 es un año donde digamos se hace ese empalme energético de lo que el 2024 pues nos indujo a seguir trabajando en el 2025 con mayor profundidad. Entonces recordemos que el 2025 nos lleva a ¿qué? A conectar con nuestra parte más intuitiva, con nuestro ser más armónico, con nuestro ser de amor incondicional, con nuestra parte más espiritual, y eso conlleva entonces ¿qué? Soltar las resistencias del ego, soltar y trabajar las creencias limitantes y empezar a recordarnos en ese ser luminoso que realmente somos. Entonces, ¿por qué digamos que hago esta introducción? Porque esto tiene que ver todo lo que está sucediendo con el despertar masivo que se está presentando a nivel de sagrados masculinos. Y entonces esto, almitas bellas, yo lo anuncié el año pasado, a finales de año, donde se venían unos despertares masivos a nivel de los masculinos, del sagrado masculino. Y entonces eso iba ¿qué? A generar unas uniones a nivel terrenal en el 2025. ¿Por qué? Porque las llamas gemelas estamos llamados a aportar desde esa energía pues que poseemos en reunificación energética completa de esa unidad de luz, pues digamos, trabajo en conjunto con todos los movimientos planetarios, con toda la energía que se está moviendo, pues a nivel del universo, para poder ayudar a trascender tanta sombra, tanta oscuridad, tanta maldad, tanto desamor, tanta malevolencia, tanto abuso de lo que precisamente pues se está viviendo en desorden, en oscuridad, de todo lo que se está presentando a nivel de humanidad y de planeta. Entonces esto ocasiona, almitas bellas, que los sagrados masculinos estén despertando, y son despertares de formas muy abruptas. Enero empezó muy fuerte
con mucho movimiento precisamente en esta área de despertar del sagrado masculino. Y esto lo evidencio desde hace 2 semanas, pues que retomé mis sesiones, y en las sesiones pues he podido hacer una recapitulación al día de hoy de todo lo que está viviendo el sagrado masculino, las posiciones frente a las que se están confrontando, y entonces lo que viene el alma a trabajar de manera acelerada, catalizando precisamente ese equilibrio energético, esa unidad que somos para poder entregar el propósito, establecer el propósito en misión terrenal. Entonces acá, almitas bellas, voy a resumir lo que está sucediendo en el despertar del sagrado masculino. He podido evidenciar que se están presentando 3 formas de despertar del sagrado masculino. Una de ellas es precisamente basada en este comentario que nos hace esta hermosa DM, porque ella nos dice pues entonces que su sagrado femenino está con alguien más y pues que siente que no le interesa, que no hace parte ya de su mundo. Entonces acá esto es uno de los despertares que está viviendo el sagrado masculino. No todos, pero muchos están despertando desde esta posición, y esto se da ¿a qué? A que recordemos que inicialmente en el video dije, pues entonces todo lo que veníamos trabajando desde el año pasado, y esto hacía alusión a que también a las relaciones terrenales que ya no hacían parte entonces de la vibración energética en la que yo debía entrar, como sagrado masculino o como sagrado femenino. Entonces esto implicaba soltar los lazos kármicos de los que ya el alma me había dicho: no es mi lugar, acá no pertenezco, mi hogar está en otra parte, mi corazón, mi propósito de vida está al lado de otra persona, de otra alma que es mi misma alma, y entonces con esa persona es que yo debo empezar a integrarme y a trabajarme en mi energía de amor incondicional, soltando todo lazo kármico tóxico, toda dependencia emocional que me llevaba entonces a vincularme desde estándares idealizados por parte del sagrado masculino, o quizá también por parte del sagrado femenino. Entonces, en creer que las relaciones que tenían en ese momento convencionales con terceras personas era su lugar, o que quizá pues entonces iban a ver personas mucho mejores a su sagrado femenino, y entonces esperaban o seguían vinculándose o seguían a la espera de esas puertas que dejaban abiertas pues para continuar trabajando su camino, su historia de vida sentimental, al lado de esas relaciones tóxicas donde ya el alma les había dicho: no es tu lugar. Pero entonces, claro, el sagrado masculino continuó haciendo caso omiso a su intuición, a la voz del alma, y entonces durante el 2024 pues se estableció, continuó sosteniendo estas relaciones kármicas tóxicas, y quizás sí comenzó también el 2025. Y entonces, ¿qué sucede? Que como el llamado es a que las dos, digamos, las dos polaridades se reunifiquen en una misma energía sana, equilibrada, estable, emocionalmente y espiritualmente, pues entonces se están dando esos despertares masivos en el sagrado masculino. Y esto nadie lo puede detener, porque esto está siendo completamente guiado por nuestro Padre amoroso, en la perfección de su plan divino. Entonces, claro, se da el primer despertar. No, una de las formas del despertar del masculino es entonces que sí se estaba viviendo en una relación de 3D, es que de 3D con un tercero, pero o quizá también pues había terminado una relación con un tercero,
qué sé yo, hace poco, pero te seguía contemplando esa posibilidad, esa energía, y entonces no estaba siendo leal consigo mismo o consigo misma. Se estaba resistiendo a lo que su ego, su mente le decía, versus lo que su corazón y su intuición le manifestaban. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? Que el alma diga, es que no es por este lado, hay que poner un pare porque tú viniste a trabajar algo más profundo, y entonces yo te quito el velo del olvido, te despierto de tu coma profundo álmico y te lanzo a la realidad. ¿Esa realidad es cuál? Entonces ahí despierta el sagrado masculino y dice, yo amo a esta persona. Reconoce al sagrado femenino. Y entonces, ¿qué sucede? Va y busca o quiere ya estar al lado del sagrado femenino, pero el sagrado femenino ya está con alguien más. Y entonces, claro, eso es un detonante para el sagrado masculino, porque lo único que a un sagrado masculino lo lleva a su despertar espiritual, primero que todo, es el tiempo divino. Y segundo, es el sagrado femenino, porque no hay nadie que detone en esta parte terrenal el despertar del sagrado masculino si no es el sagrado femenino, bajo el tiempo divino, bajo la voluntad divina. Entonces, claro, Dios ya en su tiempo le dice, es tu momento de despertar, pero entonces, ¿qué sucede? El sagrado femenino está con alguien más, y entonces ahí es un aprendizaje para el sagrado masculino, donde se le muestra, no es a tu manera, no es a tu tiempo, yo tengo el control, siempre has querido controlar, y entonces ya no es el momento cuando tú quieres, sino cuando yo lo decido, porque recordemos que es que esta conexión únicamente la controla Dios, nadie más. Entonces, claro, esto es uno de los aprendizajes para el sagrado masculino, y entonces ellos o ellas entran en un estado, por supuesto, profundo de dolor, que yo en las sesiones de verdad, cuando conecto con cada almita, yo conecto energéticamente y yo siento ese dolor tan profundo, ese vacío tan profundo de estos sagrados masculinos con los que estoy trabajando, su despertar, que de verdad que el alma nos entrega lecciones muy fuertes. Pero esas lecciones, esos aprendizajes nos llevan precisamente a forjar, a formar y a recordar toda esa divinidad que tenemos dentro. Y entonces ahí es donde ya nos establecemos en nuestra verdad, empezamos a buscar las formas, los recursos que nos van a llevar a vivirnos en ese, digamos, estado espíritu, en ese estado emocional equilibrado. Y es por eso que los sagrados masculinos entonces ya están empezando a tocar puertas de, digamos, ayuda, de acompañamiento para establecerse entonces en ese camino donde el alma ya les hizo el llamado, como lo está haciendo esta hermosa almita. Eso es una de las formas en las que está despertando el sagrado masculino. Entonces acá, sagrado masculino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nada. Yo sé que es el desespero porque ya el alma te dijo, ella es o él es tu sagrado femenino, y entonces ahí quiero estar, pero está con alguien más, y entonces hay una posición mucho más de ego, porque entonces ya me desplazó, porque entonces ya me cambió, porque entonces no me esperó, porque entonces yo estaba haciendo algo para que las cosas cambiaran, pero si yo lo estaba haciendo para que las cosas cambiaran, ¿por qué se tenía que meter con alguien más? Y entonces recordemos que ese es uno de los aprendizajes de este despertar. No es a tu tiempo, no es a tu manera, es soltando el control y reconociendo que hay una fuerza mayor que rige tu vida, porque sagrado masculino, lastimosamente, tu energía siempre te ha llevado a creer, pues, que todo se maneja en pro de tus beneficios, en pro de tus apreciaciones, en pro de tus asociaciones con lo que sucede, en pro de tus creencias. Y este camino es un camino que se lleva desde el espíritu, y entonces acá Dios nos dice una vez más, yo soy quien tiene la potestad, el poder y quien controlo todo.
quien esté lejos de mí, pues entonces en su momento regresará a mí. ¿Para qué? Para recordar quién realmente es, porque este camino es tan fuerte en el despertar espiritual de ambos gemelos que al único que nos lleva de regreso es a Dios. Entonces acá, sagrado masculino, lo que te lleva al alma en esta posición es a que le permitas al sagrado femenino trabajar ese karma, trabajar ese aprendizaje para él o para ella, y tú empezar a trabajar las heridas pues que te está reflejando, que te está espejando ese sagrado femenino. Porque recordemos que este es un viaje donde ambos amor por todas partes, amor. Entonces, donde ambos, almitas bellas, pues nos lleva a trabajar las heridas más profundas, eso que nos impide vivirnos en esa libertad del ser, en esa autenticidad, en esa armonía, en esa calma, porque realmente la única liberación que el sagrado masculino va a tener en este proceso es el reconocimiento de su sagrado femenino, acogiéndolo desde el amor, acogiéndole desde la aceptación, desde la gratitud y reconociéndose como un ser divino que vino con un propósito espiritual. Ahí es donde realmente el sagrado masculino va a poder ser libre en la conexión, porque va a poder conectar con su alma, con su ser, con su corazón, y no va a estar entonces en ese constante mente, corazón, y entonces desequilibrado o desequilibrada en su vida. Ahora pasamos entonces, digamos, a la segunda forma en que he percibido que está despertando el sagrado masculino. Entonces, listo. El sagrado masculino, ya de esta primera forma, lastimosamente se encuentran con que su sagrado femenino pues está con alguien más, y entonces no pueden hacer nada sino que comenzar a trabajar las heridas que les está espejando, así como el sagrado femenino hizo ese trabajo también, porque ambos tenemos ese trabajo de sanación emocional y espiritual en diferentes tiempos, en diferentes momentos, pero es un camino que ambos debemos transitar por igual. Ahora, entonces, el otro despertar que se está dando es el siguiente. El sagrado masculino está muy bien con su vida, con sus cosas. El sagrado femenino también ya se ha trabajado, está más consciente de la conexión, pero todavía hay heridas por sanar, cositas por ahí que hay que reforzar y que hay que terminar de purgar. Entonces, ¿qué sucede? Claro, el alma ¡tin!, hizo su magia, y entonces le quita el velo al sagrado masculino, y el sagrado masculino despierta y reconoce a su sagrado femenino. Entonces, como ese impulso del alma es tan fuerte cuando nos hace el llamado, el sagrado masculino, cuando todavía tampoco se ha trabajado, digamos en su parte emocional, confrontándose con sus heridas de forma directa, lo que va a hacer en ese llamado, en ese sacudidón del alma, creo que se dice así, en ese sacudidón del alma es ir en busca de su sagrado femenino, porque siente que solamente con él o con ella va a poder llenar ese vacío, va a poder estar bien, va a poder sentirse estable nuevamente. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, que el sagrado femenino está solo, y entonces le recibe, y entonces empiezan nuevamente a interactuar de forma terrenal desde una parte romántica inmediata. Lo primero es conexión romántica, entonces desde ahí se reunifican nuevamente, ¿vale? Ese es el reencuentro que se está dando. Ahí, ¿qué sucede? Que sí, ese sagrado masculino fue donde su sagrado femenino, y el femenino pues entonces le recibió, porque el femenino todavía estaba esperando con ansias, con algo de dependencia todavía emocional al sagrado masculino. Y entonces ahí, claro, energéticamente pues conectaron, y conectan ya desde ese lado primario romántico, y no desde esa posición como de darse en un espacio, una espera, que siento, porque siento, me reconozco, indago, conecto, sino que inmediatamente es el desespero energético del otro, de la presencia del otro. Y entonces ahí empiezan una conexión nuevamente terrenal.
Acá, almitas bellas, lo que se les llama en este encuentro, en este reencuentro, en este despertar del masculino, es que el sagrado femenino entonces se establezca en su posición energética equilibrada, porque el femenino es quien lleva siempre, digamos, el liderazgo de la conexión. Entonces, si tu sagrado femenino estás en esta posición con el despertar de tu sagrado masculino, y no te sigues trabajando, alquimizando, evolucionando, soltando expectativa, permitiéndote ver que sigue mostrando, reflejando el sagrado masculino, y de pronto después de un tiempo el sagrado masculino entonces ya siente esa energía tan fuerte nuevamente, que tú le demandas, que tú le entregas y que no está todavía preparado, preparada para digamos, integrarla y quedarse de forma permanente, estable, posiblemente vuelve y se vaya. Por eso es importante que empieces a trabajar tú acá en este punto, tu equilibrio energético, tus heridas, y empieces a reforzar toda la purga que él o ella te va a entregar. Y la tercera posición entonces del despertar y acá también entra que se están dando, evidenciado que esas conexiones que llevaban más de, digamos, 5 años, 6 años, donde había contacto cero completo, pues otra vez el sagrado masculino dio señales de vida. Y entonces acá viene a mostrar qué falta por integrar, qué falta por reforzar el sagrado femenino, porque el alma ya está diciendo, después de tanto tiempo, es momento entonces de que se establezcan en sus posiciones energéticas de amor incondicional y de luz. También entonces vamos entonces a la tercera forma en la que está despertando el sagrado masculino. Entonces hay otros sagrados masculinos que han despertado, ya han sentido el tirón energético álmico, ya están en ese estado de reconocimiento de la conexión, pasaron noche oscura, pero están en un estado de silencio, están en un estado de contacto cero. ¿Por qué? Porque entonces se están, digamos que, entrando en un estado meditativo, en un estado introspectivo, entendiendo desde su lógica, desde su razón, pero también conectando con su interior, con su corazón, todo lo que se les está mostrando, todo lo que están viviendo. Y entonces estos sagrados masculinos están siendo un poco, digamos, más cautelosos, entendiendo que acá ya no solamente es moverse desde la parte emocional, sino que deben entregar, es un reencuentro, una búsqueda desde un estado más profundo, desde un estado más equilibrado, desde un estado más consciente de lo que realmente son y de lo que le van a ofrecer al sagrado femenino, y entonces se quedan en ese estado de silencio. Pero el sagrado femenino puede estar intuyendo, sintiendo energéticamente a través de sueños que ese sagrado masculino ya despertó, que ese sagrado masculino está despertando o que está en ese proceso. Entonces acá, simplemente para esta pareja de llamas gemelas que están en esta posición, esto sucede porque el sagrado femenino ya está en niveles, digamos que de sanación, de equilibrio emocional, energético, mucho más elevado, mucho más profundo, mucho más sostenido. Y entonces eso está haciendo que esa misma energía le llegue al sagrado masculino, para que en el momento en que haya el reencuentro físico, ya no sea un reencuentro de nuevamente dudas, temores, desasosiegos, sino que sea un equilibrio de paz, de reconocimiento, de empezar de nuevo, reconociéndose o conociéndose de nuevo desde ese nuevo estado. Y entonces ahí ya es una pareja de llamas gemelas que no vuelve a tener separación terrenal, sino que por el contrario, como ya se reconocieron, pues entonces ya están viviendo su quinto momento de los 6 momentos que se viven en la conexión, tanto por el sagrado masculino como el sagrado femenino, y entonces ahí ya empiezan a trabajarse en un estado, digamos que de más equilibrio, de mayor equilibrio emocional, espiritual. Entonces ahí esa pareja de gemelos no va a tener que volver
no contemplan ni siquiera la posibilidad de una nueva separación, sino que se van trabajando juntos ya desde ese nuevo reconocimiento en niveles ya con un propósito, digamos que esclarecedor a nivel de misión álmica. Y entonces acá para terminar, Almitas Bellas, la otra pregunta o el comentario que nos hacía esta almita de cómo se empodera entonces en su amor propio, acá hay algo que tener en cuenta. No me voy a expandir mucho, en resumen. El amor propio en la percepción de un sagrado masculino o de un sagrado femenino es completamente distinto en este viaje. Lastimosamente, el amor propio en la percepción del sagrado masculino es un amor muy egoísta, porque es un amor donde entonces yo merezco, donde entonces todo es para mí, donde entonces contemplo posibilidades, cierro canal de conversación, cierro canal de comunicación, alejo a mi sagrado femenino, busco más posibilidades, entonces contemplo la opción de que es que hay mejores personas para mi vida y entonces dejo para después un por si acaso con un sagrado femenino. Cuando acá hay que tener en cuenta que es que la vida no nos pone el amor de un sagrado femenino dos veces en ningún alma encarnada. Entonces, claro, acá el sagrado masculino se mueve de esta posición y entonces entra en un exceso de amor propio, porque entonces si no me buscan, yo no busco, yo no doy el primer paso, entonces yo merezco a alguien que venga y me demuestre su amor, entonces a mí me buscan, entonces yo tengo posibilidades y entonces es un amor propio insano. Es un amor propio establecido desde un ego, mientras que el sagrado femenino es todo lo contrario, en la conexión es un exceso de falta de amor propio, porque entonces, claro, es quien va y busca al sagrado masculino, es quien está ahí permisivo, entonces, aparte de eso, está incondicionalmente desde un lado equívoco, entonces es condescendiente, o sea, muchas cosas donde una posición masculina tiene un exceso de amor propio insano y una posición femenina tiene un exceso de falta de amor propio. Entonces el sagrado masculino trabaja realmente su amor propio sano, estableciéndose en su ser más espiritual, conectando con su energía femenina. Energía femenina entonces es el respeto por sí mismo o por sí misma, la lealtad consigo mismo o consigo misma, el amor por su sagrado femenino, el amor por su familia, el amor por su entorno, la parte de la sensibilidad. Entonces no tengo que ser siempre que me busquen, sino que yo busco, yo doy el primer paso, porque entonces eso es amor. Amor no es tragarme las cosas, mostrarme como el ser más insensible, frío, fría, sino mostrar mi vulnerabilidad, porque sé que hay alguien que no se va a aprovechar de ella. Mientras que entonces el sagrado femenino, su parte de amor propio es todo lo contrario al sagrado femenino. Entonces es poner límites sanos, dejar de buscar, dejar de perseguir, mientras que el sagrado masculino debe hacer es todo lo contrario, porque siempre se ha establecido en esa energía de rehusarse, en esa energía de resistencia. Y el sagrado femenino siempre se ha trabajado en esa energía de ceder, de ceder, de ceder. Entonces acá Almitas Bellas es eso, el sagrado masculino se empodera desde su energía femenina, trabajada, integrada, serenidad, intuición, paz, vulnerabilidad, sensibilidad y mostrándose, entregándose, no resistiéndose. Acá es importante tener en cuenta que en estas tres formas en las que están despertando los sagrados masculinos, el sagrado masculino siempre va a ser quien va a buscar al sagrado femenino, porque hace parte de su naturaleza energética. Esa es la energía que va, que busca, que caza, que acciona. El sagrado femenino es la energía entonces que atrae, que magnetiza, que se sienta a esperar. Ya desde cualquiera de las tres posiciones en las que está el sagrado masculino, y ahí entonces se dan cuenta cuando conectan con su sagrado femenino, en qué posición está el alma, qué les está mostrando trabajar, qué deben seguir trascendiendo para poder
hacer nuestro trabajo en propósito de luz para este año 2025, que por eso se están dando estos despertares y se seguirán dando en los sagrados masculinos de forma tan abrupta, tan catalizada, porque se están catalizando estos despertares precisamente para que podamos ayudar a la energía del planeta en reunificación álmica. Muchísimo amor para todos mis almitas bellas. Un abrazote.